seguridad vial es un documento. Ese documento puede ser físico, puede ser virtual y está conformado pues o tiene varios componentes que son los que vamos a ver en el transcurso de este espacio. Y ese documento, digamos que no es tanto ni lo largo ni lo cortico, sino más bien qué información contiene. Y como lo decía en la definición, pues contiene esas estrategias o esas actividades puntuales que vamos a llevar a cabo en nuestra organización con el fin de que no se presenten siniestros viales. Digamos que cada organización o cada estrategia son diferentes. No es lo mismo que, pues acabo de hablar del grupo GIE porque pues tenemos Easy Clean, tenemos Ultra Clean, tenemos Easy Mail, que quizás es una donde más se ve representativo el tema vial. Entonces tenemos la unión temporal y demás, pero lo vamos a resumir como grupo GIE. Y no es solamente las estrategias, perdón, que en el grupo GIE se implementen, sino que tengan que ser las mismas que hacen otras empresas. Entonces, por decir unos ejemplos, entonces Servientrega, por ejemplo, que es una empresa entonces de entregas y demás, entonces tiene unas estrategias, no es que tengan que ser las mismas, ni es el mismo documento, o a ver dónde nos conseguimos el documento de ellos y lo copiamos y lo implementamos acá. ¿Por qué? Porque las actividades son diferentes, el core de negocio es diferente, las directivas son diferentes, el personal y la cultura organizacional es diferente. Entonces, sí puede haber estrategias en común, que las hay muchísimas, pero también hay estrategias particulares. ¿Cuál es el fin y cuál es el objetivo? Disminuir estos números que ustedes están viendo acá. En Colombia, el año pasado batimos récord. Nunca en la historia habíamos tenido tantos siniestros viales, más de 8.400 eventos en el año. Si se dan cuenta que pues acá solamente les traje el histórico hasta 2017, pero si lo hubieran traído más años hacia atrás, les aseguro que no tenemos ese número tan alto, nunca lo habíamos tenido desde que traemos o desde que llevamos estas cifras más o menos desde los años 90. Entonces, si recuerdan la definición del PES, el objetivo entonces es ayudar a disminuir estas cifras. ¿Cuáles cifras además por actores viales? Pues tenemos que uno de los actores viales que más se ve afectado por los siniestros viales son los usuarios de moto. Y estos usuarios de moto los voy a coger como ejemplo porque hubo el año pasado más de 5.200 fallecidos. Y ocurre algo particular y es que ustedes me van a decir, pero yo como empresa tengo que implementar un plan estratégico, sin embargo estos 5.200, pues muchas personas se transportan en moto, casa, trabajo, muchas personas realizan desplazamientos deportivos, realizan desplazamientos por paseos, por viaje en moto, y yo tengo que hacer un plan estratégico para motos. Entonces, sí, ¿para quiénes? Para sus motociclistas. ¿Qué motociclistas? Pues los que tenemos en operación. Entonces, vuelvo a coger el ejemplo de EasyMail. Si allá tenemos 6, 8, 10 motorizados, entonces mi PES debe apuntarle a ellos. ¿Para qué? Pues para que el día de mañana esos 6, 8 o 10 que tengamos no estén dentro de estas cifras. Si eso lo hace además la empresa X que tiene 100 motorizados, pues son 100 motorizados menos. Si lo hace la empresa Y que tiene 1.000 motorizados, pues son 1.000 muertes menos que cada uno desde su nicho y desde su casa va a ayudar a disminuir. Entonces, ese es finalmente el objetivo. Y entonces ya entramos puntualmente en esa materia normativa del plan estratégico de seguridad vial. Entonces, digamos que para hacerlo un poquito más o menos, se los voy a contar es como a modo de historia, y resulta que esto es un problema mundial. Por año en el mundo fallecen alrededor de 1.300.000 personas en promedio en siniestros viales. Y esto es una situación que no es de ayer ni de hace 5 años, sino que viene desde hace muchísimo tiempo atrás. En el año 2010, la ONU, que ya se venía trabajando desde antes, pero se concretó que para ayudar en el mundo a disminuir esas cifras de muertes por siniestros viales, eh, se iba a diseñar algo que se llamaba, o se llama más bien el decenio de la seguridad vial. ¿Qué es un decenio? La palabra decenio significa 10. Entonces, 10 años de seguridad vial con estrategias y con tareas puntuales que ayuden a que esas cifras en el mundo disminuyan. Pero pues eso la ONU no lo puede hacer, no puede decir qué van a hacer en Bolivia, qué van a hacer en Argentina, qué van a hacer en España, qué van a hacer en otros países. Entonces le entregó la tarea a cada presidente o a cada representante. Resulta que a Colombia llegó ese tema en el año 2011 con la ley 1503.
Esta es quizás una de las leyes más relevantes en materia del Plan Estratégico de Seguridad Vial, junto con la última, em, porque acá es donde se da inicio todo. Y esta es la que se ha ido modificando. Ahorita cuando veamos un poquito más las entrañas de esa normatividad, se van a dar cuenta que por lo general es decreto 2106 que modificó el artículo tal de la ley 1503. Entonces, esta ley 1503 es fundamental dentro de este ejercicio. Esta ley se divide en dos partes. Una habla de educación vial para niños, especialmente en etapa de colegio, y la otra parte dice, venga, las empresas tienen que hacer un plan estratégico de seguridad vial. El problema fue que en el año 2011 nos dijeron, después les decimos cómo. Hay que hacer un plan estratégico, pero después les decimos cómo se hace. Resulta que ese después llegó más o menos hacia el año 2014, cuando surgió un decreto y una resolución. No les voy a decir el número porque ya están derogados y no quiero confundirlos, pero en el año 2014 salió esa normatividad que nos decía cómo se hace un plan estratégico. Entonces era una norma, un libro donde decía paso a paso cómo se tenía que elaborar. Más adelante, en el año 2016, sacaron otra resolución para evaluar planes estratégicos. Entonces decían, ya las empresas deberían tener su documento, ahora ¿quién lo revisa? Entonces, ¿quién lo va a revisar? Son X entidades, pero las empresas tienen que radicarlo. No sé si alguien acá, por el cargo que desempeñe o el rol, alguna vez vivió en ese momento, 2016, 2017, 2018, el radicar el plan estratégico. ¿Qué pasa? Que eso se les salió de las manos. Resulta que como todas las empresas se volcaron a radicar los planes estratégicos, pues finalmente las entidades no dieron abasto y no pudieron calificarlos. Entonces, a hoy, 2024, hay empresas que radicaron en 2016, 2017 y nunca recibieron respuesta. Otras que sí lo hicieron, sí recibieron una respuesta. ¿Qué pasaba con la respuesta? Pues la respuesta podía ser, tiene su plan estratégico bien, implementelo. O la respuesta podía ser, le hace falta, mejórelo y vuélvalo a radicar. Entonces, ese era más o menos el ejercicio. Resulta que en el año 2019, entonces esas resoluciones que les estoy diciendo, así venía funcionando hasta el año 2019. En el año 2019 salió un decreto ley, que es el 2106, que es la ley antitrámites. Y resulta que modificó eh, ese tema de tener que radicar el plan estratégico. Y en ese decreto ley, que más adelante lo vamos a ver más puntual, lo que decían era, venga, ya no tienen que radicar el plan estratégico, todas las empresas deben es implementarlo y lo van a hacer de acuerdo a su actividad económica y a su tamaño. Entonces, nos dieron como esa pista de que posiblemente se iba a modificar el cómo se hacía el plan estratégico, pero en ese momento lo que se impuso es no necesitan radicarlo, porque es que algunas empresas lo radicaban y ya se quedaban cruzadas de brazos. Cuando uno llegaba, venga, ¿cómo unas sanciones, pero la sanción era por no hacer algo que lo llevaran a hacer otra cosa y no hacer otra cosa, y ese algo lo llevara entonces a incumplir la normatividad. Entonces tenía que ser como una cadena, entonces era muy difícil y la mayoría de empresas decían, eso no va a pasar, no me van a sancionar. Esta ley ya dejó una sanción directa que la vamos a ver en un ratico. Después salió la 1252, que pues es una que digamos que no tiene tanta relevancia de pronto para muchas empresas porque es las condiciones para certificarse en la ISO 39001, que es la ISO de programas de seguridad vial, pero pues esto no es obligatorio y la mayoría de empresas no lo tienen. Y
Por último, llegamos como a la joya de la corona y es una de las últimas actualizaciones normativas más relevantes en el tema del Plan Estratégico de Seguridad Vial y es la resolución 40595. Es el grueso del espacio que tenemos el día de hoy y es de lo que más vamos a hablar. Esta resolución 40595 adopta la metodología para el diseño, es decir, me dice cómo hacerlo, la implementación, entonces ya lo tengo diseñado en el papel, ahora cómo lo llevo a la realidad y la verificación. Yo no verifico planes estratégicos como empresa, ¿cierto? Porque pues yo también necesito que a mí me lo verifiquen, pero sí le hice a las entidades gubernamentales, llámese Ministerio de Trabajo o Ministerio de Transporte o Superintendencia de Puertos y Transporte, cómo tienen que revisarle los planes a las empresas. Entonces, como acá cambiaron las reglas de juego en el 2022, veníamos con unas resoluciones, recuerden, de 2014 y 2016 que hacían esto mismo. Entonces dijeron, no, ya no se va a hacer así, sino ahora se va a hacer asá y van a tener un año de transición para cambiar su plan estratégico de seguridad vial. Ese año de transición finalizó en julio de 2023, porque esta norma salió en julio de 2022 y daba un año. Entonces finalizó en julio de 2023 y a partir de julio del año 2023, todas las empresas deben tener su plan estratégico acorde a esta resolución. Ya no vale la de 2014 ni demás. Entonces, les había hablado que en el año 2019 salió un decreto ley que es una ampliación de la ley antitrámites que justamente eliminó ese trámite de tener un aval para implementar el plan estratégico de seguridad vial. Pues ya no se necesitaba que usted lo radicara. Digamos que básicamente acá me entrega la definición del plan estratégico, me dice cuál es el requisito normativo. Entonces me dice, toda entidad, organización o empresa del sector público o privado que cuente con una flota de vehículos automotores o no automotores. Entonces recuerden que vehículo automotor pues es el que para su funcionamiento tiene un motor a combustión o eléctrico o no automotores, es decir, no tienen un motor, pero puede ser, por ejemplo, un vehículo de tracción animal, pueden ser bicicletas, pueden ser patinetas, no de las modernas eléctricas, sino patinetas de esas que se empujaban con la pierna, superior a 10 unidades. Entonces, pilas porque más adelante en la evaluación aparece este concepto. Y entonces, si alguno acá es abogado, tiene muy interiorizado el leer palabra por palabra y acá la palabra es superior a 10 unidades. Esta es la palabra clave. Eso quiere decir que es de 11 en adelante. Si yo tengo una empresa que tiene 11 vehículos o 12 o 100 o 1000, ya tengo que hacer un plan estratégico de seguridad vial. Pero si tengo menos de 11, se entendería que no. Pero hay otra condición o que contrate o administre personal de conductores. Paréntesis, conductor no es que yo lo contrate como conductor. Voy a coger un ejemplo. Santiago Jiménez. A Santiago lo contratamos para el rol que desempeña, pero dentro de su rol tenemos que vaya a otra sede y a otra sede y él en promedio visita 3 sedes o 3 clientes por día y él lo hace en un vehículo que la empresa le está pagando por ese vehículo o que la empresa le suministra. Entonces, Disculpen la falla, se nos fue la luz en el área donde está nuestro capacitador. Por favor, nos dan 2 minuticos mientras lo solucionamos. Gracias.
Qué pena con ustedes, tuve un problema ahí con la luz que se fue y volvió, entonces me desconecta todo y me desconfigura todo. Pero creo que ya les comparto pantalla y continuamos. Ahí me están escuchando, ¿sí? Sí, señor. Entonces, les estaba dando el ejemplo de un conductor. Hola Camilo, ¿me escuchas ahí? Te voy a interrumpir un segundito. Sí, señor. Es que tenemos conectadas varias personas administrativas que les competen muchas responsabilidades del mismo plan estratégico. Entonces me gustaría que hicieras mucho énfasis en la responsabilidad de la implementación, así como venimos hablando, pues para todas las empresas. ¿Listo? Listo, vale. Creo que más adelante es digamos que lo que me estás comentando, lo voy a mencionar. Yo cuando finalice ese tema te pregunto a ver si es necesario hacer alguna aclaración, ¿vale? Ok, perfecto. Y de pronto si tenemos preguntas de los participantes también, pues podemos escribirlas ahí por el chat o levantar la mano. Claro que sí, sí. Digamos que en cualquier momento pueden ustedes poner la preguntita en el chat si no desean interrumpirme o si quieren hacerlo, no hay ningún problema. Activan su micrófono y con mucho gusto las vamos respondiendo. La idea es que este espacio sea eso. Yo sé que a veces se van olvidando las preguntas, entonces si quieren de una vez lo hacemos. Entonces íbamos en la definición de ese conductores y digamos que para reforzarlo, conductor no es el que contrato como conductor. Yo puedo tener a una persona que realice desplazamientos en función de su trabajo. Ejemplo, un médico que contrata a una empresa que presta servicios de salud, pues lo contrata como médico, ¿cierto? Pero él realiza desplazamientos en su vehículo. Entonces eso ya lo hace un conductor. Se los digo porque muchas veces, no sé, el abogado, el representante legal, el director de tecnología, etcétera, de las empresas, se enojan porque se les dice que son conductores. Entonces, no, yo no soy conductor. Sí, cuando usted coge su vehículo, sea carro, sea moto, sea bicicleta, automáticamente usted se convierte en un conductor. Entonces, puede tener otro rol en la empresa, pero es conductor si opera ese vehículo en función de la empresa. Entonces, las empresas que cumplan con cualquiera de estos dos requisitos, y acá nuevamente me voy al tema del abogado, y es que no me dice cuántos conductores, me dice que vehículos más de 10, pero no me dice cuántos conductores. Pero al estar la palabra en plural, se entiende que son de 2 en adelante, y la norma más adelante me lo confirma, entonces no es un tema de interpretación de Camilo, sino que más adelante la empresa me lo detalla. Entonces, acá hay dos requisitos que siempre debemos contemplar. Primero, ¿la empresa tiene más de 10 vehículos? Si la respuesta es sí, tiene que hacer un PES. Segundo requisito, ¿la empresa tiene más de 2 conductores? Si la respuesta es sí, tiene que hacer un PES. Y si solo se cumple una, o vehículos o conductores, aplica igualito. Acá la norma me está diciendo o que contrate o administre conductores o que tenga los vehículos. Entonces, cualquiera de los dos. ¿Hay casos así? Sí. Por ejemplo, la empresa que alquila vehículos. Entonces, yo soy solo, pero tengo 20 vehículos para alquilar. Entonces, yo no tengo conductores, pero sí tengo una flota de eh, vehículos. Entonces, tengo 20, ya me aplicaría un plan estratégico. Tengo 7 vehículos y no tengo conductores. ¿Me aplica? No, porque te regirías bajo el primer requisito, el primer criterio, que es tener más de 10 vehículos. Como no tienes conductores, descartas ese. Y como no tienes más de 10 vehículos, pues entonces no te aplica un PES. No tengo vehículos, pero sí tengo conductores. Porque resulta que, por ejemplo, en el caso de ustedes, somos una empresa que presta unos servicios a unos clientes y a veces pasa que el cliente es el que tiene los vehículos. Entonces, llegan allá mis conductores, los que yo contraté, y yo no tengo vehículos. El que los tiene es el cliente. ¿Tengo que hacer un PES? Depende. ¿Cuántos conductores mandaste? Uno. Entonces no tienes que hacer PES. Pero si me dices dos, tres en adelante, sí tienes que hacer un plan estratégico. Entonces son como esas dos condiciones las que debemos tener en cuenta. Y entramos en el fondo de la resolución. Hasta acá de pronto hay alguna duda, alguna pregunta, todo está claro. Una pregunta. Sí, Gustavo, creo que hay otro computador por ahí, entonces tienen que apagar uno. Ya lo silencié, ahí me escuchan mejor. Sí. Nosotros tenemos personas
que, por ejemplo, los supervisores que tienen que irse de un colegio a otro colegio en sus vehículos, llámese bicicleta, patineta, moto, lo que sea. Ellos aplicarían como conductores también. Exactamente. Y los vehículos, a pesar de no ser por la empresa, sí ustedes los están contratando con ese vehículo. Entonces, entrarían a formar parte de la flota vehicular. Ahí, digamos que el PES nos hace en algunos momentos esa aclaración. Yo tengo flota propia o flota de los trabajadores puesta al servicio de la organización. Esa flota también debo contemplar. Hay criterios como por ejemplo que el mantenimiento no se lo tengo que hacer yo como empresa, pero sí se lo tengo que exigir al propietario, que es mi trabajador. Entonces, ambos criterios entrarían ahí, Gustavo. Hay una excepción y es que, por ejemplo, a veces dicen, no, resulta que yo contraté a Pepito como mensajero a pie. En el contrato quedó mensajero a pie. Resulta que Pepito el otro día lo vieron haciendo sus entregas en bicicleta. Entonces, esa bicicleta yo no la tengo contemplada dentro del PES. Tengo que contemplarla. Entonces, yo le devuelvo siempre la pregunta a la empresa. ¿La quiere contemplar? ¿La va a contemplar? Si la contempla, tiene que hacer toda la gestión como si fuera un vehículo. Hoja de vida, cronograma de mantenimiento, debemos garantizar que esté en óptimas condiciones, debemos aplicar la inspección preoperacional. Entonces, todos esos criterios a esa bicicleta. La empresa me dice, no, 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 yo no la voy a incluir porque yo no lo contraté con bicicleta. Entonces, perfecto, si no lo vas a incluir, debes dejar explícito que está prohibido el uso de la bicicleta. Entonces, Precisamente me hacían esa aclaración, Camila. ¿qué te decía? Me dicen que contratamos a personas sin, o sea, no con motocicleta, pero sí con, o sea, no, contratamos personas supernumeradas sin motocicletas, Ajá, pero pues las personas tienen que utilizar o motocicleta o algún otro medio para transportarse. Entonces ajá. ahí pues es importante hacer esa aclaración que toca dejar algún medio por escrito de que es prohibido usar otro medio de transporte porque si les pasa algo utilizando ese medio, de una entra como tránsito. Exactamente. Lo primero que le van a pedir a la empresa es, usted tiene los documentos, por ejemplo, de la moto, tenía SOA, tenía técnico mecánica, tenía algún tipo de seguro, se le hizo la inspección preoperacional, cómo estaba mecánicamente el día del accidente de esa moto. Entonces la empresa, recuerden que la empresa además es solidariamente responsable, entonces la empresa pues también tiene un grado de responsabilidad ahí. Pero si yo le prohibí, resulta que yo le pagaba o le pago para que se vaya en transporte público y la persona desobedeció el lineamiento, pues entonces ya pasaría a ser una responsabilidad del trabajador porque está incumpliendo la directriz de la empresa. Entonces, sí hay que tenerlo en cuenta. Yo voy a comentarles algo que es un ejemplo externo, no piensen que estoy hablando acá porque seguramente puede que no pase, pero muchas veces la empresa, vuelvo y les digo, contraté 10 mensajeros a pie. Resulta que todos llegan acá en moto y otros en bicicleta. Yo como empresa soy consciente de que eso está pasando, pero muchas veces pues me hago el que no veo nada y no les digo nada. ¿Por qué? Pues porque el que a pie, el que lo hace a pie me entrega, yo qué sé, 10 sobres, pero el que lo hace en su moto, en su carro o en su bicicleta me entrega 20 sobres. Entonces, eso pasa mucho con vendedores y demás. Entonces, yo pues no digo nada como empresa, a pesar de que lo contrata a pie. Cuando digo algo, cuando ocurre el accidente. Cuando ocurre el accidente digo, no, pero es que yo a él no lo contraté con moto. Y ahí es cuando los trabajadores dicen, jefe, pero si usted sabe que todos acá llegamos en moto. Entonces, es digamos que una mala práctica y recomiendo no hacerla. Y es, si somos conscientes de que eso está pasando, lo mejor que se puede hacer es regularlo internamente. ¿Cómo? O lo prohíbo o lo permito con las condiciones que me pida el plan estratégico. ¿Listo? Entonces, entrando en materia de esta resolución, la 4595, no les voy a leer todo, pues lógicamente el tiempo no nos da, pero a grosso modo, ¿qué me dice esta norma? Me dice pues que aplica para las empresas que deban hacer un plan estratégico de acuerdo a la definición que les di hace un momento y lo que les decía hace un ratico, las empresas tenían un año para pasar de uno a otro. Resulta, y pilas porque esto es pregunta de evaluación, que el plan estratégico tiene varias características a tener en cuenta. Primero, existen dos niveles
de planes, perdón, existen dos tipos de empresas a las que les aplica el plan estratégico de seguridad vial. El primer grupo es empresas de transporte. Entonces ahí se los estoy subrayando. Este es el grupo número 1. Empresas que son de transporte. ¿Qué es una empresa de transporte? Pues la que tenga una resolución del Ministerio de Transporte que la habilite para esas actividades. Y es que yo tengo una empresa de textiles y yo tengo 5 furgoncitos y con esos 5 furgoncitos entrego telas a mis clientes. ¿Eso me convierte en una empresa de transporte? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque tú no tienes una resolución del Ministerio de Transporte que te habilite como tal. Tú tienes simplemente una actividad de distribución dentro de tu empresa de textiles. Entonces, eso es lo primero que hay que aclarar. Seguramente, ninguna de las empresas del grupo, a excepción, podría ser, habría que mirar la constitución de la empresa, pero no sé si Easymail esté constituida como una empresa de transporte, no sé si alguien tenga la respuesta o no la llevamos para comité. Es una empresa, pero no está ante el Ministerio de Transporte, sino ante el Ministerio de Comunicaciones, porque es de mensajería. Mensajería. Especializada. Perfecto. Listo, Germán, muchísimas gracias. Entonces, en ese orden de ideas, no tendríamos en el grupo empresas de transporte, por eso lo taché así como lo ven acá, porque entraríamos en el grupo número 2, que son organizaciones dedicadas a todo lo demás. Entonces, que no sea de transporte, empresas de textiles, empresas de mensajería, empresas de... Hay un micrófono activo, no sé si quieren decir algo. No, listo. Entonces, empresas de otro índole de actividades que no sean transporte. Acá estarían pues las empresas del grupo. Y entonces ya me dice, entonces ubíquese en esta columna que está acá. Y me dice que de acuerdo al número de vehículos o al número de conductores, nuevamente, no tienen que ser los dos, puede ser uno de los dos o los dos, me ubico en el eslabón que me corresponda. Entonces, ¿cuántos vehículos tengo en operación? Si tengo entre 11 y 49 vehículos o entre 2 y 49 conductores, debo tener un plan estratégico básico. Segundo, entre 50 y 100 vehículos o 50 y 100 conductores, debo tener un PES estándar. Y tercero, entre más de 100 vehículos o más de 100 conductores, debo tener un PES avanzado. ¿Listo? ¿Qué pasa si tengo, ejemplo, una empresa que elabora por turnos? Entonces, tengo 25 vehículos y tengo 50 conductores porque tengo 2 turnos, ¿cierto? Que el turno día y el turno noche para manejar esos 25 vehículos. ¿En cuál de los dos me hago? Porque por el primero tendría que ser básico por los 25 vehículos, pero como ya tengo 50 conductores debería ser estándar. ¿Cuál de los dos hago? Entonces la respuesta que me da la norma es que debo coger el nivel más alto al que me corresponda. En este caso sería estándar. Les voy a hacer una pregunta a ver quién me la resuelve. Resulta que tengo una empresa que tiene 5 vehículos y que tiene 5 conductores. Cuéntenme, primera pregunta, ¿tengo que tener un plan estratégico? Y segundo, ¿qué tipo de plan estratégico debería tener? Y se las hago porque es pregunta de evaluación. Entonces, se las reitero, se las repito. Tengo una empresa que tiene 5 vehículos y tiene 5 conductores para esos 5 vehículos. ¿Qué tiene? Primera pregunta, ¿tiene que hacer un PES? Y segunda pregunta, ¿qué tipo de PES? Sí debe hacer un PES, el básico, porque tiene más de 2 conductores. Y menos de 49, ¿cierto? Entonces, efectivamente, y por ahí también en el chat estoy viendo bueno, no me dice el nombre, me dice Operaciones Bogotá. Entonces, efectivamente, debe hacer un PES y el PES debe ser básico. ¿Listo? Entonces, esa tablita, ¿dónde la encuentro? En la resolución. Listo. Espérenme, sigamos por acá. Siguiente, me dice qué es un vehículo para la empresa. Entonces, es el número de vehículos automotores y no automotores puestos al servicio de la organización para el cumplimiento de los procesos estratégicos, misionales y de apoyo, ya sean, primero, vehículos propios, es decir, a nombre de, ejemplo, Easymail.
¿cierto? Segundo, arrendados. ¿Qué es un vehículo arrendado? Pues cuando yo pago por el uso de ese vehículo. En leasing y renting, que son figuras de alquiler de vehículos o arrendamiento de vehículos que se hacen por lo general pues con entidades bancarias o con entidades especiales, entre otros, o que haga parte de cualquier modelo de vinculación, contratación, intermediación o administración. Esta segunda partecita, digamos que abarca casi todos los modelos de contratación de un vehículo que hay. Entonces, por ejemplo, el tema de intermediación. Entonces, hay una empresa muy famosa de alimentos, ¿cierto? De alimentos no, de una aplicación más bien que se llama Rappi. Rappi, muchas veces, nosotros incluso estuvimos en algunas mesas con ellos, decían que ellos no les aplicaba el plan estratégico porque ellos ni arrendaban, ni alquilaban, ni eran propietarios de las motos de sus rapitenderos. Pero resulta que sí es un modelo de intermediación. Uber, por ejemplo, es un modelo de intermediación. Entonces yo intermedio entre un usuario final y el rapitendero o el conductor de Uber o de Didi y en ese caso, ese modelo de intermediación debería obligarme a tener un plan estratégico. Y el segundo, los conductores. Entonces, corresponde al número de personas que utilizan un vehículo automotor y no automotor. Le reitero, no importa el cargo dentro de la organización, siempre que opere un vehículo va a ser conductor, puesto al servicio de la organización para el cumplimiento de sus funciones, independientemente del modelo de contratación. Es decir, acá yo no puedo utilizar como argumento, no, pero es que ese mensajero no me lo cuente porque es que él es un aprendiz, o no me lo contrate porque es que él es temporal, o no me lo cuente porque es que él es obra labor. No, no importa. Sea el contrato que sea, si está prestando el servicio para la empresa, debe ser incluido dentro del PES. O administración, vinculación e intermediación que utilice la organización. Entonces, ya tengo cuenta qué es un vehículo para incluirlo dentro de ese conteo que veíamos antes y ya sé qué es un conductor para incluirlo acá. Lo primero que tienen que hacer las empresas es identificar esos dos grupos. ¿Cuántos vehículos? ¿Cuántos conductores? También me dice que es un colaborador, porque a lo largo de toda la norma vamos a encontrar esta palabra. Entonces, muchas veces los abogados nuevamente, por lo general, nos dicen, no, es que acá no hay colaboradores. Es una palabra que nos gusta mucho. Acá hay trabajadores, porque así lo define el Código Sustantivo del Trabajo y están en toda la razón. Sin embargo, esta norma me dice, sí, pero acá vamos a meter en una misma palabra que va a ser colaborador a todos los trabajadores, independiente de su forma de contratación, de vinculación, contratistas, empleados, afiliados, tercerizados, subcontratados, outsourcing, intermediación laboral. Es decir, todo el mundo va a entrar dentro de la palabra colaborador. Cuando yo vea un requisito que me diga, debo hacerle capacitación a todos los colaboradores, ya sé que incluye todo este personal. También me dice que es un desplazamiento laboral. Entonces, son aquellos que se desarrollan para el cumplimiento del contrato o las funciones o los procesos estratégicos, misionales o de apoyo al servicio de la organización. Entonces, les daba el ejemplo ahorita y cogí ejemplo a Santiago. Entonces, Santiago está en la sede A y va para una reunión a la sede B. Se supone, entre comillas, que el trabajo de Santiago es las reuniones, pero yo también debo tener en cuenta que ese desplazamiento él lo está haciendo primero en horario laboral y segundo para cumplir su labor. Entonces, debo contarlo dentro de ese criterio. Y por último, comunidad de la organización. ¿Qué es comunidad de la organización? Algunas entidades, como por ejemplo una universidad, un hospital, un centro comercial, tienen instalaciones que son usadas generalmente por personas ajenas y desconocidas de la propia empresa. Entonces, eso se define como comunidad. Entonces, yo también debo tener unos parámetros de seguridad vial para esa comunidad. Y ya entra entonces cómo está conformado el plan estratégico de seguridad vial. Antes de mostrarles estas fases, los nombres, quiero que veamos que el plan estratégico está pensado como un ciclo PHBA, planear, hacer, verificar y actuar. Y ese ciclo PHBA pues está dividido en fases. Entonces, primero la fase 1. La fase 1 se llama diseño y planificación y hace parte, como su nombre lo indica, pues del planear. La fase 2 es implementación y ejecución, que es el hacer. La fase 3, seguimiento por la organización, que es el verificar. Y la fase 4, mejora continua. Entonces, pregunta de evaluación. ¿Cuántas fases tiene el plan estratégico? Entonces, el plan estratégico está dividido en 4 fases. Cada una tiene su nombre
y le apunta a uno de los ciclos del PHBA. Siguiente, ¿qué pasa si no implementamos o si omitimos o si no hacemos el plan estratégico de seguridad vial? Recuerden que hay dos tipos de organizaciones de transporte y organizaciones que no son de transporte. Para las organizaciones de transporte les aplica las sanciones de la ley 336 del 96. No las vamos a hablar porque no nos compete. Pero para las entidades, organizaciones o empresas cuya misionalidad no se encuentra relacionada con transporte y que omitan el diseño e implementación del PES, incurrirán en las sanciones dispuestas en el artículo 13 de la Ley 1562 de 2012, las normas que a su vez lo adicionen, modifiquen o sustituyen. ¿Qué sanciones? ¿Qué me dice este artículo 13? Me dice, primero, hasta 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes, redondeémoslo en unos 500 millones de pesos, un poquito más, por el incumplimiento a programas, normas y obligaciones. Este es el primero. Segundo, suspensión de actividades hasta por 120 días, aproximadamente 3 meses la empresa cerrada. El cierre definitivo de la empresa. Esto ya es pues una acción mucho más seria, pero también se puede llegar a dar. Y en caso de que ocurra un evento mortal, que les hago el paréntesis, y es que en tránsito no sabemos las consecuencias. Entonces, así como puede ser una caída con un raspón, el mismo evento con las mismas características puede ser un evento mortal, porque es dinámico el riesgo. La multa puede ser de entre 20 hasta 1.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Se me olvidó incluirlo dentro de la presentación. Creo que no lo tengo, no lo tengo. Pero a veces me preguntan, ¿pero esto sí pasa? ¿Esto sí es verdad? Resulta que en el mes de febrero, la Corte Constitucional, eso salió en Blue Radio y todo el tema, la Corte Constitucional sancionó con una multa de 140 millones de pesos a una empresa que se ubica en la costa, se llama Uniaguas, por no suministrarle elementos de protección personal al motorizado y por no capacitarlo en seguridad vial. Entonces, omitió parte de la implementación del plan estratégico. La multa, 140 millones de pesos, el trabajador tuvo una pérdida de capacidad laboral del 50,5%, pasó por todo el proceso legal y al final, pues resultó beneficiado y la empresa le debe pagar esa multa a él. Además, la empresa, eso no lo cuentan lógicamente en la sentencia, pero la empresa, eso sí lo sabemos por conocimiento de causa, la empresa seguramente va a empezar a hacer reiterativo el tema de las sanciones porque el ministerio ya los va a requerir. Entonces les va a decir, bueno, la multa fue por no darle EPPs y capacitar a ese trabajador. La multa se la deben dar al trabajador, pero venga para acá porque como así que no tiene plan estratégico. Venga para acá porque cómo está su sistema de gestión. Venga para acá usted cuántos accidentes más ha tenido. Y todo eso va sumando para al final ponerle otra multa. Entonces, casi que por cada hallazgo va a aplicar una multa. Y vuelvo y se los digo, pues con conocimiento de causa es así como opera ese sistema. Entonces, las multas sí son reales y si pasan, la pueden de pronto buscar en Google la noticia. Resulta entonces, listo, dijimos que el plan estratégico está dividido en 4 fases. Esas fases no son solitas. Cada fase está conformada por pasos. Si alguien lo leyó, me voy a devolver. En el cuadrito que les mostré, decía que un PES básico tenía 18 pasos, el PES estándar 22 pasos y el avanzado 24 pasos. Me voy a devolver a mostrarles los nombres. No se me asusten con el resto de la letra, no omitamos eso por ahora y miremos solo esta columna del plan estratégico. Entonces, paso 1 al paso 8, es decir, hasta acá, es la fase número 1. El paso 9 hasta el paso 18, que está por acá, esto es la fase 2. Y del paso 19 al paso 23 es la fase 3 y la última fase que está conformada por 2 pasitos. ¿Listo? Entonces, estos son los 24 pasos del PES. Si mi empresa es básico, pues hay unos que no me aplican. Cada nombre, si se dan cuenta, me dice aplica para todos los niveles o solo aplica para el nivel estándar y avanzado y así sucesivamente. Como el tiempo no nos da
para hablar de todos los requisitos, yo escogí unos principales sobre los que quiero hablar el día de hoy y ya damos espacio para las preguntas. El primero es el paso 6, que es la caracterización, evaluación y control de riesgos. Entonces, en el plan estratégico de seguridad vial vamos a tener que hacer un nuevo análisis de riesgos que debe estar realizado por 4 fases: identificación, análisis, valoración y tratamiento de los riesgos. Ya con Gustavo, con Jenny, hemos venido trabajando en el proceso normativo del cumplimiento documental del plan estratégico, a medida que también vamos trabajando en la implementación. No nos podemos quedar en uno solo, sino pues en el otro nos rajamos. Entonces ya se está en esta fase de evaluación. Sin embargo, como lo mencionaba Gustavo hace un momento, es posible que en algún momento a ustedes como comité o como líderes o como personas relevantes dentro del proceso, en algún momento se les requiera para tener información, por ejemplo, del proceso de evaluación de riesgos. El siguiente son los programas de gestión. Imagínense que el plan estratégico me pide tener como mínimo 5 programas de gestión: programa de velocidad, programa de fatiga, programa de distracciones, programa de no consumo de alcohol y sustancias psicoactivas y programa de protección de actores viales vulnerables. Resulta que cada programa necesita tener unos componentes que le apunten al riesgo, a la gestión del riesgo dentro del foco del programa. Ejemplo: ¿cómo controlamos el tema de velocidad en la organización? Entonces, pueden ser mediante mecanismos tecnológicos, o puede ser mediante procesos de sensibilización, o puede ser mediante el cambio de políticas internas. Puede que una política interna de la operación esté generando excesos de velocidad en la operación. Ejemplo: no sé si conocen el famoso restaurante que tiene dentro de sus promesas de venta que su pizza en 30 minutos o es gratis. ¿Qué consecuencias trae eso para el mensajero que lleva la pizza? ¿Sí? Ahora me voy a ir, por ejemplo, a empresas de mensajería. No estoy hablando de Easymail puntualmente, pero hay empresas de mensajería que tienen promesas de hoy mismo, ¿cierto? Su entrega hoy mismo. Entonces, si la entrega me la dejan a las 11 de la mañana, usted está esperando que le llegue hoy mismo. ¿Qué va a requerir eso para el camión? ¿Qué va a requerir eso para el motorizado para que le entregue su pedido hoy mismo? Lo mismo para fatiga, para distracción, etcétera, etcétera. Siguiente, competencia y plan anual de formación. Entonces la empresa debe definir unas competencias y debe definir unos planes de capacitación. Digamos que, por ejemplo, con Easymail hemos tenido espacios de formación no solamente este año, sino el año pasado e incluso el antepasado, con los muchachos que se han ido fortaleciendo, y pues este año también la idea es llegarles a ellos con otros planes de formación. Este espacio también hace parte de ese plan de formación, del plan estratégico. Inspección de vehículos. Este es importante porque hay una pregunta de la evaluación que habla, y es que se deben definir procedimientos y mecanismos para realizar de manera diaria las inspecciones preoperacionales. La norma me pide que sea diario y como mínimo se deben evaluar pues estos requisitos. Easymail, por ejemplo, ya cuenta con unos formatos de inspección preoperacional. Es muy importante que ustedes, como parte del comité y como líderes, nos ayuden a hacer que se convierta en un hábito y que se convierta pues en algo constante, y teniendo en cuenta que pues es un requisito además normativo. No es solamente que el área de seguridad y salud se le ocurrió que fuera diario, no, es porque la norma sí no lo pide, y si no lo hacemos ya sabemos las consecuencias. Tenemos temas de mantenimiento, discúlpenme que estos ya pues estén siendo un poquito más acelerados. Entonces el PES me habla sobre el mantenimiento de los vehículos. Me dice, por ejemplo, ¿qué pasa si la moto o la bicicleta o el vehículo no es mío? Pues yo debo documentar el mantenimiento. Entonces, Gustavo tiene su moto y la utiliza en misión. La empresa puede que le pague un rodamiento o puede que simplemente lo autorice a usar su moto, pero él debe entregar los soportes de ese mantenimiento. Pero es que la moto sí es de la empresa. Antes la empresa es la que debe garantizar el mantenimiento de ese vehículo. Tenemos también 14 indicadores, entonces acá ustedes los ven, del plan estratégico de seguridad vial. Acá ven 13, pero en realidad son 14 porque miren que este indicador 3 se divide en 2. Entonces, a la final son 14 indicadores del plan estratégico. Entonces, vuelve y juega. Es que el área de seguridad y salud están cansones pidiéndonos el kilometraje de las motos. Entonces, ¿por qué estarán haciendo eso? Ya sé que es, por ejemplo, para levantar el indicador de tasa de siniestros viales. Uno de los datos que pide la norma es kilometraje. Entonces,
casi que el 100% les puedo asegurar de los aspectos que se han venido trabajando vienen como requisito del plan estratégico de seguridad vial. No se vayan a retirar, regálenme en un momentico, les pongo el link de asistencia y de la evaluación. Y no sé si hasta acá tengan alguna duda, alguna pregunta. Nos quedan 5 minuticos para aclararlas. Gustavo, no sé si quieres que se les aclare algo más, se les diga algo más. La norma, bueno, la voy a abrir acá mientras van diligenciando la asistencia. Se las voy a mostrar. No se la, ya me escribieron por ahí que si por favor les comparto en la presentación, no hay problema. Pero la norma, no sé si a nivel interno de pronto Jenny se pueda gestionar que se les comparta. Yo no se las puedo enviar porque el correo no me permite, dice que es muy pesado. Pero se las quiero mostrar. Esta es la resolución, miren, 40595. Entonces, tarea que pues como miembros del comité o este espacio, esa invitación que se les hizo es digamos que con un propósito, y es que ustedes de pronto interioricen esta resolución pues de manera personal. Entonces, que la puedan buscar, la puedan leer. Vamos a tener más espacios de formación a lo largo del año. Entonces, qué chévere sería que alguno de ustedes en la próxima capacitación me dijera, Camilo, en el paso 8 habla de X y Y, no entendí. Entonces, me puede explicar o cómo se hace o qué estrategias o Sura, cómo nos puede ayudar. Listo, vamos a mirar si ya tenemos respuestas. Camilo, yo tengo una pregunta Sí. súper importante. En el tema de selección del personal que tenga el cargo de conductor, yo sé que en la empresa no lo estamos haciendo. El tema de la evaluación, algo práctica, no me acuerdo cómo es que se llama. Eso, Teórico práctico. qué Las pruebas prácticas y para las pruebas teóricas. Ahora, tengo empresas que les aplica un PES básico y aún así hacen pruebas teórico-prácticas. ¿Por qué? Pues porque es una buena práctica. Digamos que la forma en la que garantizo que estoy contratando a alguien que tiene unas buenas competencias. Entonces, ¿con quién se puede hacer? Pues puede ser con un instructor que ustedes contraten de manera particular, puede ser con alguien que a nivel interno demuestre buenas competencias. Es más difícil porque es más la habilidad, pero no tiene ningún certificado. O incluso hay empresas, hay una que se llama Ray Pro, que no sé si los han visto en el Jumbo de la 30 con 19, ¿es eso? Ahí tienen una pista en el parqueadero. Esa empresa hace esas pruebas de manera particular. Entonces, digamos que empresas de nivel avanzado es obligatorio. Empresas básicas y estándar es una buena práctica opcional. Gracias, Camilo, ya estamos un poquito más como conscientes del tema. La verdad sí me tenía como pensativo, pero bueno, sí entiendo que es para avanzado. Y Sí. nosotros nos aplica un PES básico. ¿Qué queremos hacer nosotros y cuál es el objetivo pues también de esta reunión? Concientizar a todos los participantes de que no solamente vamos a tener el PES para EasyMail, sino que queremos manejar como grupo empresarial, queremos identificar los actores viales que, que nos apliquen para nuestra empresa. También comentarles que ya llevamos 2 accidentes de características viales, uno para ICML y uno para ICCLIN en lo que llevamos del año. Entonces, digamos que sí se nos está materializando el riesgo y es muy importante pues tenerlo presente. Listo, no sé si alguien tenga alguna pregunta. Yo sé que están diligenciando
el formato. Ya tengo respuestas de Ana López y de Carlos Martínez. Entonces, si no hay más preguntas, de mi parte sería todo. Les agradezco muchísimo. Espero, como les digo, poder vernos en otro espacio. Ojalá con muchas más preguntas. La tarea es que, por favor, lean y conozcan e interioricen esa resolución. Y les deseo un feliz resto de día. Que estén muy bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Camilo, por su capacitación. Feliz día. Gracias, compañeros. Buen día. Hasta luego. Gracias a todos. ¿Puedo poner musiquita?